Vamos a empezar a hacerle el pantaloncito o una especie de pololo, pero será más bien un pantalón. Mirad, vamos a colocar los patrones en nuestro tejido y vamos a marcarlos dejando márgenes de costura. Lo haremos 2 veces y lo primero que vamos a hacer va a ser cogerle un dobladillo en la parte de la bastilla. Estoy utilizando un tejido de algodón tipo popelín. Esto lo pasaremos a máquina en las 2 partes. Cuando tengamos pasados estos 2 lados, las 2 bastillas, vamos a colocarle una piconela y lo haremos de esta forma, poniéndolo así. Pasaremos un pespunte cogiendo la bastilla y un pespunte cogiendo la piconela. Lo haremos en las 2 partes y enseguida vuelvo con vosotras. Pues listo, ya está hecho. Es un pantalón muy pequeño porque mi moza es muy pequeñita, entonces vamos a hacer la parte de arriba de la cinturilla de una forma diferente. Mirad, vamos a coger derecho con derecho y vamos a coser solamente una de las partes del lateral. Lo haremos desde aquí hasta aquí. Solo una parte. Voy a coserlo y vuelvo enseguida, veréis qué rápido se hace. Bien, pues quitamos el margen de costura. Y ahora vamos a cogernos con la parte abierta y con la costura del centro mirando hacia la izquierda, en mi caso, que soy diestra, para meterle la gomita. Mirad, vamos a hacer un doblez y otro doblez. Tenemos que asegurarnos de que por este carril nos entre la goma. En mi caso voy a utilizar una de 5 milímetros y con este tamaño será suficiente para que pueda meterla. Tenemos que tener cuidado de poner la costura hacia este lado para que al poner la goma no nos tropiece y entre sin ningún problema. Voy a pasar aquí un pespunte a máquina y enseguida tenemos la gomita puesta. Mirad, yo he cortado 15 centímetros de goma, pero tenéis que medirle el cuerpecillo a vuestra muñequita porque puede ser que la hayáis rellenado más o menos que yo. Vamos a utilizar en este caso este pasacintas, podéis utilizar un imperdible o lo que tengáis a mano y vamos a meter la goma. Sujetamos aquí y sujetamos justo dejándole un poquito de margen de costura, como 1 centímetro más o menos. Sujetamos bien la goma y hacemos igual en este lado. Y ahora iremos otra vez a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte desde la parte de la cinturilla hacia la parte de la curva. Voy a hacerlo y vuelvo rápido. Bien, pues ya está pasado a máquina. Vamos a quitar también todo el margen de costura. Y así es como nos queda. Mirad, súper pequeñito. Este truqui de hacer la costura de esta forma nos interesa porque es muy difícil meter en la máquina de coser una pieza tan pequeñita. Así nos queda súper bien y mucho más fácil. Abrimos el pololo, o en este caso el pantaloncillo, y vamos a pasar este pespunte a máquina. De un lado hasta el otro. Rápido, ¿verdad? Y sencillo. Pues vamos a quitarle también todo el exceso de costura a este pantaloncito. Pues ya lo tenemos preparado para ponérselo a nuestra pequeña mimosa. Mirad, es que es de verdad sumamente pequeño y coqueto. Me gusta un montón. ¿Qué os parece a vosotras?
Dejadme vuestra opinión en comentarios. A mí me encanta, la verdad es que queda súper chulo. Pero ya sabéis que yo me muero por los lazos y hoy también se los vamos a poner. Voy a combinárselo con un lacito en rosa. Voy a dividir aquí la mitad. Vamos a coger una aguja, vamos a hacerle aquí un piquito para que podamos meterlo bien. Y ahora por la parte de delante voy a buscar más o menos como un dedo y voy a empezar a meter este lacito. Y ahora ya sí, vamos a ponérselo a nuestra mimosa. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Pues mirad cómo le queda. ¿Qué os parece? ¿Está súper guapa o no está súper guapa? Vamos a vestir a esta lindura. A ver lo guapa que queda. Yo le voy a poner una blusita cortita para que luzca este pantalón. A ver si os gusta esta idea. Bien, pues vamos con su blusita. He pensado que le voy a hacer una blusa, un blusón, más que un vestidito. Así va a lucir mejor este pantalón que es tan chulo. Mirad, vamos a cogernos la parte de los laterales y vamos a hacer aquí una costura. Cuando la tengamos hecha, vamos a coger la bastilla de arriba y de abajo. Será un blusón de quita y pon. Mirad, vamos a cogernos aquí un doblez como de medio centímetro y otro medio centímetro. Y esto lo vamos a hacer por la parte de la bastilla. Y por la parte de arriba vamos a coger un poquito más. Cogeremos algo más de medio centímetro y doblaremos. El tamaño de la largura es la que a vosotros os guste, si lo queréis más cortito o más largo. Cuando tengáis cogido esta parte, le tomáis la medida y si queréis que sea más cortito, le hacéis el dobladillo más ancho y si lo queréis más largo, se lo hacéis más pequeño. Eso ya va a vuestro gusto. Yo voy a coser la costura lateral y después haré las dos pastillas y vuelvo rápido. Pues ya está, listo. Mirad, en la parte de abajo le he puesto también una picunela igual que al pantaloncillo. Ahora por la parte de atrás vamos a coger hilo doble del resistente y vamos a pasarle un pespunte un poquito más abajo de donde hemos hecho el último pespunte de máquina. Empezaremos por la parte de atrás y finalizaremos en la parte de atrás. Vamos a tirar un poquito de los hilos y vamos a ponérselo a nuestra pequeña mimosa. Ya veis que es un vestido que está hecho súper rápido. Mirad, vamos a ponerla aquí y vamos a vestirla. Vamos a ponerle el centro de la costura en el centro de la espalda y aquí le vamos a marcar o a sujetar con un alfiler. Y ahora vamos a ponérselo también por la parte de delante y también vamos a sujetarlo. Y ahora vamos a tirar de los hilos
y vamos a cogerle todo este frunce. Haremos un nudo con fuerza y otro nudo más. Le vamos colocando el vestidito o el blusón. La verdad es que es un vestido cortito, pero la idea es un blusón. Apretamos fuerte, quitamos los alfileres y volvemos a anudar. Y ahora vamos a esconder los hilos por cualquier sitio. Y ahora lo que nos queda es colocarle todo este vuelo. Y así le queda. Mirad qué guapa está. Es que es un dulce, a mí me gusta muchísimo. Queda muy coqueta y muy femenina. Vamos a terminar ya los detalles finales. Mirad, tengo este lazo rosa clarito y se lo voy a poner aquí. Voy a cogerla por la parte de atrás. Y aquí le vamos a hacer una lazada. Así creo que va a quedar bastante chula. Al menos a mí me gusta este detalle. Yo ya sabéis que soy mucho de lacitos. Ahora sí, vamos con los detalles finales.